Bienvenidos, hoy hablaremos la histología del aparato reproductor femenino, un sistema complejo y fascinante que cambia constantemente bajo la influencia de las hormonas. Analizaremos cómo está formado cada órgano, cómo funcionan sus tejidos y por qué su estructura es clave para la reproducción. El aparato reproductor femenino incluye ovarios, trompas de falopio, útero, vagina y genitales externos. Cada uno posee características histológicas únicas diseñadas para cumplir funciones específicas, como por ejemplo producir óvulos, permitir la fecundación, sostener el embarazo y facilitar el parto. Primero vamos a comenzar con el ovario. El ovario tiene dos zonas principales, la corteza, donde se encuentran los folículos ováricos, de los cuales voy a hablar más adelante. Luego tenemos la médula, que es rica en vasos sanguíneos y tejido conectivo. Los folículos ováricos cambian según su etapa de desarrollo. Primero se empieza, por decirlo así, en los folículos primordiales, un ovocito que es rodeado por una sola capa de células escamosas planas. Luego tenemos lo que viene siendo el folículo primario, que son células cúbicas con epitelio granuloso. Luego pasa al folículo secundario, que suelen aparecer en la zona pelúdica y en los espacios foliculares. Por último, tenemos los folículos de Graf, gran antro de células de la granulosa y las tecas internas e externas. Aquí podemos observar lo que vienen siendo tres folículos, empezando con la letra A, que viene siendo un folículo primordial, donde vemos en el centro el núcleo del ovocito primario, alrededor la célula epitelial plana, es decir, la folicular. Luego en el número 2 tenemos lo que viene siendo un folículo en crecimiento, donde alrededor observamos cómo hay células folicular cúbica. Y también observamos lo que viene siendo la zona pelúdica incipiente. Luego ya en el último, por decirlo así, observamos el folículo primordial, ya en una zona más avanzada, empezando por lo que viene siendo la zona pelúdica. Luego tenemos alrededor, podemos observar que se ven más células foliculares y vemos cómo el tejido conectivo del ovario se va haciendo más junto, por decirlo así. Continuando con lo que viene siendo el cuerpo lúteo. Tras la ovulación, el folículo se transforma en un cuerpo lúteo, rico en células productoras de progesterona. Luego tenemos las trompas de falopio. Bueno, las trompas de falopio es el que conecta el óvulo con el útero. Histológicamente presenta un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas que movilizan el óvulo, las células secretoras, es decir, las que producen un líquido nutritivo, y luego tenemos el grosor de los pliegues de la mucosa, que aumenta en la porción angular donde suele ocurrir la fecundación. También tenemos lo que es el útero, que se encuentra con endometrio, que es un epitelio cilíndrico simple con glándulas tubulares que se divide en capa funcional, que es la que se desprende en cada menstruación, la capa basal, que se regenera en cada ciclo, y luego tenemos que también, por cambio según el ciclo menstrual, ocurre la fase proliferativa con glándulas rectas aumentando el grosor endometrial, luego la fase secretora con glándulas tortuosas de secreción, que es la preparación para la implantación, luego la fase menstrual, que es la degeneración y el sangrado si no hay fecundación. Luego tenemos el miometrio, que está compuesto por lo que son tres capas musculares, es una de las paredes musculares más fuertes del cuerpo humano y permite tanto el crecimiento en el embarazo como la contracción en el parto. Luego tenemos el perimetrio, que es la capa más externa, por decirlo así, serosa, y que deriva del peritoneo. Luego tenemos lo que viene siendo el cuello del útero. Este presenta dos regiones histológicas distintivas, el endocervix
con epitelio cilíndrico simple con glándulas de mucosa, y el ectocervix, epitelio plano estratificado no queratinizado. Esta unión es una zona vulnerable donde se origina la mayoría de lesiones precursoras del cáncer cervical. Luego tenemos lo que viene siendo la vagina. Esta está revestida por un epitelio plano estratificado no queratinizado, rico en glucógeno. El glucógeno alimenta a los lactobacilos, quienes producen ácido láctico para mantener un ambiente ácido protector. Luego tenemos su lámina propia, que es rica en fibras elásticas y carece de glándulas. La lubricación depende del moco cervical y del plasma filtrado durante la excitación. Por último tenemos lo que vienen siendo las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias, aunque suelen asociarse solo con la lactancia, también forman parte de este aparato reproductor femenino, desde el punto de vista funcional y hormonal. Su estructura básica, histológicamente, la mama es una glándula sudorípara, modificada, organizada de 15 a 20 lóbulos separados del tejido adiposo y conectivo. Cada lóbulo contiene lobulillos. Dentro de ellos encontramos los alveolos, que son las unidades secretoras. Los alveolos drenan hacia los conductillos intralobulillares, luego los conductos interlobulillares y finalmente a los conductos galactóforos que desembocan en el pezón. Último punto, voy a hablar de la fecundación y la placentación, empezando por la fecundación. Esta ocurre generalmente en lo que viene siendo la ampolla de la trompa de falopio. Todo comienza cuando los espermatozoides llegan al tracto reproductor femenino, pasan por la capacitación, un proceso que activa para poder penetrar al ovocito. Cuando el espermatozoide alcanza el ovocito, libera enzima del acrosoma para atravesar la corona radiana y la zona pelúdica. Al lograr la fusión con la membrana del ovocito, se bloquea, es decir, que no permite pasar otros espermatozoides. Los núcleos de ambos gametos se fusionan para formar el cigoto, una célula con material genético completo. Este es el punto de partida del desarrollo embrionario. Luego tenemos lo que viene siendo la placentación, mientras el cigoto se divide y avanza hacia el útero. Forma el blastocito. Este se implanta en el endometrio, iniciando el proceso de placentación. Luego tenemos el trofoblasto, que es la capa celular externa del blastocito, que se divide en dos partes, el citotrofoblasto, que es la capa celular interna, y el sincitiotrofoblasto, una masa multinucleada que invade el endometrio para establecer una unión con la madre. A medida el trofoblasto invade, se forman unas vellosidades coriónicas, estructuras que crecerán y se ramificarán para crear una área de intercambio entre la sangre de la madre y la fetal. Con el avance del embarazo, estas vellosidades se vuelven más complejas y forman una placenta definitiva, un órgano encargado de proveer oxígeno y nutrientes, eliminar desechos, producir hormonas esenciales para lo que vendría siendo el embarazo. En resumen, la histología del aparato reproductor femenino revela un sistema dinámico, capaz de renovarse y adaptarse y responder a cambios hormonales, desde el desarrollo de los folículos ováricos hasta los cambios cilíndricos del endometrio. Cada estructura está diseñada para favorecer lo que vendría siendo la reproducción.